Continuamos con nuestra lectura acerca de el libro de los primeros cristianos de César Vidal. El día de hoy vamos a hablar acerca de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Tenemos muy pocas fuentes que hablen acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Vamos a ver qué pasó con los judio-cristianos. Una idea que tenemos es de que desaparecieron de la historia, pero vamos a ver que la historia no es como lo cuentan. Entonces, continuamos con nuestra lectura del libro de César Vidal, Los primeros cristianos. Vamos a ver qué aconteció en el año 70, en la gran tribulación que se cumplió en ese momento al pueblo judío. Lucas nos interpreta ese acontecimiento como la retribución, es decir, el castigo de Dios hacia el pueblo de Jerusalén por haber crucificado al Mesías. Tiempos de retribución, tiempos de castigo. Entonces vamos a leer y dice la lectura. La ciudad se encontraba en aquellos momentos dividida en tres zonas controladas por otros tantos partidos enfrentados sañudadamente entre sí. En su irresponsable odio habían llegado incluso a destruir los almacenes de grano de la ciudad para impedir que cayeran en manos de fuerzas rivales. Había una guerra dentro de la guerra. Habían divisiones entre los mismos judíos y entre ellos mismos destruyeron lo que son los almacenes de grano. Y por lo mismo, la ciudad no duró mucho tiempo y fue destruida. Dice, continuamos con nuestra lectura. Tito llegó ante Jerusalén unos días antes de la Pascua del 70 después de Cristo, pudiendo comprobar enseguida que el enclave ofrecería una encarnizada resistencia. De hecho, la llegada del enemigo produjo como reacción inmediata la unión de las fuerzas de los celotes. Dice, 2 semanas le costó a los romanos conseguir penetrar en la ciudad. El 7 de Artemisio, entre abril y mayo, controlaban todo el primer recinto amurallado y 9 días después el segundo. En esos momentos, Tito, valiéndose de Josefo, ofreció a los celotes la posibilidad de capitular. Cuando los judíos rechazaron la oferta de rendición, Tito radicalizó la severidad del asedio. Eh, los únicos testimonios que tenemos acerca de los acontecimientos que sucedieron en el año 70, eh, en la época de la gran destrucción del templo de Jerusalén, es acerca del historiador Flavio Josefo. De hecho, el libro está citando muchas fuentes de Flavio Josefo. Dice Flavio Josefo que participó en las guerras de los judíos, de que hubo una esperanza de reconciliación entre los romanos y el pueblo judío, pero los celotes, que era un grupo en ese momento de rebeldes, de hecho encontramos en el Nuevo Testamento referencia a los celotes y vemos cómo ellos eh, no aceptaron lo que proponía el emperador Tito. Y entonces fue mucho más fuerte la severidad del asedio después de haber rechazado las ofertas de paz. Josefo siempre quiso esa reconciliación entre el pueblo judío y Roma. Y como vemos, nos narra aquí de que probablemente pudieron haberse salvado si tan solo hubieran aceptado la rendición. Sin embargo, como no aceptaron la rendición, fue mucho más fuerte el asedio. Continuamos con nuestra lectura. En adelante, todo el que cayera en manos romanas sería crucificado. Aquí vemos una de las cosas que pasaron en ese año 70. Todos aquellos que caían en manos de los romanos después de haber rechazado lo que es los ofrecimientos de paz entre los judíos y los romanos, eran crucificados a la vista de los habitantes de Jerusalén o devueltos a la ciudad con los miembros mutilados. Aquí podemos ver de que era tiempo de retribución, tiempo de gran tribulación. Tenemos un video explicando cómo Lucas interpreta la gran tribulación en el año 70, no en tiempos futuros según la escatología
que nosotros conocemos actualmente. Entonces, las personas, los judíos que caían en manos de los romanos eran crucificados a la vista de del pueblo judío. Y aquellos que regresaban a, a Jerusalén, al asedio, regresaban mutilados, es decir, sin un brazo, sin una pierna o sin dos piernas. Entonces, empezó a ser un poco más radical la severidad del asedio. Dice, en adelante todo el que cayera en manos romanas sería o crucificado a la vista de los habitantes de Jerusalén o devuelto a la ciudad con los miembros mutilados. A tan horrenda perspectiva se unió el aspecto terrible del hambre. Entonces también hubo hambre. Y recordemos de que en asedios anteriores, cuando fue destruido el templo de Jerusalén en el siglo V, cuando Babilonia también asedió la ciudad, los propios habitantes se comían a sus hijos. Probablemente tengamos una repetición de los hechos que ocurrieron en ese momento. Entonces, a tan horrenda perspectiva se unió el aspecto terrible del hambre. Tito rodeó Jerusalén con un muro de piedra en tan solo 3 días y apostó guardianes destinados a impedir las fugas. Entonces, lo que hizo Tito, este personaje de la historia, es poner guardianes destinados a impedir la fuga de los judíos. Era tanto este asedio. Y dice, el 17 de Panemo, los judíos tuvieron que suspender los sacrificios de la mañana y de la tarde, que se habían venido celebrando hasta entonces. Aquello debió significar un severo mazazo sobre la moral de los asediados. Se suspendió los sacrificios y esto nos recuerda mucho a la profecía. eh, no me acuerdo si aparece en Apocalipsis o en el libro de Daniel, que sería que hará cesar los sacrificios del templo, el anticristo, simbólico, probablemente sea algo simbólico, que aquí tenemos algo que aconteció y se asemeja a esa profecía. Dice que los sacrificios empezaron a no realizarse, dice. Vamos a continuar, dice. Y eso fue un golpe a la moral de los asediados. Y Tito quiso aprovecharlo volviendo a ofrecer la capitulación de la ciudad nuevamente a través de Josefo. Nuevamente Tito estuvo dispuesto a ofrecer una paz o una rendición al pueblo judío por medio de Flavio Josefo. En la historia nos narra Flavio Josefo acerca de que él estaba siendo el intermediario entre los romanos y los judíos. Y vemos cómo aquí Flavio Josefo nos narra acerca de cómo por segunda vez iban a tratar de reconciliar lo que es los, los judíos y los romanos antes de la gran catástrofe de la destrucción del templo de Jerusalén. Y seguimos leyendo. Entonces volvieron otra vez a tratar de tener una paz con el pueblo judío. Dice. Y Tito quiso aprovecharlo volviendo a ofrecer la capitulación de la ciudad nuevamente a través de Josefo. El nuevo fracaso de la oferta llevó definitivamente al romano a plantearse la necesidad de llevar a cabo el asalto final. Entonces los judíos pudieron haberse escapado de la destrucción de Jerusalén y del templo si tan solo se hubieran rendido, pero no se rindieron. Y aquí vemos algo interesante acerca de la nacionalidad o ese afán nacionalista de los judíos. Muchos critican a algunas otras potencias mundiales acerca de que son muy nacionalistas, Estados Unidos, pero los judíos eran nacionalistas extremos, en este caso los celotes, que no permitieron la rendición de Jerusalén. Y tenemos la historia más adelante de los celotes que murieron en Masada, que prefirieron morir a que fueran vencidos por el enemigo. Y todos se mataron, se suicidaron para no caer en manos romanas. Vemos al extremo
de este pensamiento nacionalista. Y este fue un problema que posteriormente ocasionó de que ciertos libros no entraran al canon judío. Varias literatura apocalíptica no entró al canon hebreo por considerarlas peligrosa, porque muchos judíos, cuando después de la destrucción del templo de Jerusalén, vieron de que esta literatura fomentaba lo que era el espíritu nacionalista. Por ejemplo, la literatura apocalíptica surge en un momento de tribulación, un momento de gran persecución. Y aquí vemos y nos narra acerca de esos acontecimientos y nos habla de una resurrección, nos habla acerca de una salvación al final de los tiempos. Y este pensamiento no entraba en el pensamiento hebreo. Por ejemplo, muchos cuestionaban la literatura apocalíptica porque esta literatura les aseguraba una resurrección en los últimos días. Y probablemente muchos de estos personajes que murieron en el año 70 estaban influenciados por la literatura apocalíptica del periodo intertestamentario. Y, y esto fue la causa, algunos le atribuyen la causa a estos libros de que fue la causa que condujo a estas personas a no aceptar la rendición ante el pueblo judío, y lógicamente que murieron con ese pensamiento acerca de la resurrección, de la salvación final, que nos narra la literatura apocalíptica. Existen más de 60 libros de literatura apocalíptica. En el libro en el libro hebreo solamente tenemos fragmentos de apocalíptica judía, hebrea. El libro de Daniel, que fue escrita, muchos dicen que fue escrita en el siglo V, siglo VI, pero actualmente algunos académicos comentan que fue escrita en el siglo II, siglo I antes de Cristo, en el periodo intertestamentario, y entró al canon hebreo porque era muy famoso entre la comunidad judía y no podían desechar esta literatura. Sin embargo, los hebreos no consideran el libro de Daniel como un libro profético. Se encuentran en los otros escritos. En el canon del cristianismo se encuentra clasificado entre los profetas mayores. Sin embargo, para los hebreos no es literatura profética porque se escribió posteriormente, post-evento, y está narrando acontecimientos que sucedieron, no que van a suceder. Y esta literatura apocalíptica, varios libros apocalípticos fueron rechazados del canon hebreo, y por lógica el canon cristiano no se influenció en esos libros apócrifos. Tenemos solamente el Apocalipsis de Juan, que estaba siendo cuestionada en el cristianismo antiguo, de meterlo o no meterlo al canon del Nuevo Testamento. Sin embargo, esta es otra historia. Entonces, este pensamiento de nacionalista surge probablemente por esa literatura apocalíptica que surgió en el periodo intertestamentario y esa idea de resurrección. Por eso los sacerdotes, los saduceos, no creían en dicha resurrección porque no se encuentra en los libros hebreos, aunque los evangelistas tratan de torcer las escrituras diciendo de que Dios es un Dios de vivo y no Dios de muertos. En la literatura hebrea no hay nada acerca de la resurrección. Tenemos en Ezequiel y en Isaías algunas referencias a una resurrección, pero no nos está hablando de una resurrección corporal, nos está hablando acerca de una resurrección nacional. Estaban hablando acerca de que el pueblo judío será nuevamente establecido, de que el pueblo de Israel y el pueblo de Jerusalén, Judá, serían nuevamente un solo pueblo. Esa era la resurrección nacional que habla estos libros proféticos. En cuanto a la resurrección corporal en el libro de Daniel, que es del siglo II, no del siglo V, eh, habla de la resurrección porque esa es una idea que surge en el periodo intertestamentario con la literatura apocalíptica. Entonces aquí vemos cómo estas personas no decidieron rendirse
y esto provocó la destrucción final del templo y del pueblo de Jerusalén en el año 70. Entonces vemos de nuevo, vamos a continuar con nuestra lectura. ¿Dónde quedamos? Dice, el nuevo fracaso de la oferta llevó definitivamente al romano a plantearse la necesidad de llevar a cabo el asalto final. Con tal finalidad, Tito hizo construir 4 plataformas ascendentes que, terminadas el 8 de Laos entre julio y agosto, permitieron pasar a una fase de asedio formal. Ante la posibilidad de derribar las murallas, se procedió a incendiar las puertas para así lograr el acceso al atrio exterior del templo. Naturalmente, resultaba obligado decidir cómo se desarrollarían las operaciones en torno al templo. El 9 de A, un consejo del Estado Mayor romano decidió salvar el santuario, pero al día siguiente los judíos lanzaron 2 ataques desde el atrio interior. Esto es algo interesante. Vuelvo a leer. Naturalmente resultaba obligado decidir cómo se desarrollarían las operaciones en torno al templo. El 9 de A, un consejo del Estado Mayor romano decidió salvar el santuario. Entonces, aquí vemos de que hubo una propuesta por algunos líderes romanos de poder salvar el santuario, el templo. Y aquí es algo interesante también conocer el contexto de lo que aconteció en el año 70. El templo de Jerusalén era un templo que era considerado una de las mayores construcciones de su época, y los romanos sabían de que esto resultaría en pérdidas económicas. Entonces, probablemente suponieron no destruir el templo por las pérdidas económicas que tendría, debido a que en Jerusalén era un centro de culto religioso y entraba demasiado recursos económicos. Y recordemos de que el imperio le convenía eh, producir impuestos a los judíos y sacarles lo más que se pudiera a favor de ellos. Entonces vemos que este grupo trató de no destruir o salvar el templo. Pero pasó algo, dice. Pero al día siguiente, los judíos lanzaron 2 ataques desde el atrio interior. Según Josefo, en el acto de rechazar el segundo ataque, un soldado romano lanzó un tizón en el interior del recinto del templo. Aquí nos está hablando acerca de que los judíos comenzaron lo que es el ataque, y entonces dice que un soldado romano lanzó un tizón en el interior del recinto del templo, es decir, unas llamas. Esa y no otra habría sido la causa del incendio. Con todo, existe asimismo la posibilidad de que el fuego fuera causado inicialmente por los judíos para impedir el avance romano. Sea como fuere, lo cierto es que a partir de ese momento los soldados romanos siguieron lanzando antorchas sobre el lugar, que se convirtió en pasto de las llamas, acabó viniéndose abajo. Entonces vemos cómo el incendio empezó con un soldado en respuesta de los ataques judíos, y posteriormente otros soldados empezaron a tirar llamas al santuario, hasta que el pasto consumido por el fuego, arrasó lo que es la ciudad. Estas fuentes que está citando el libro es de Flavio Josefo. Tenemos muy pocas fuentes acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Solamente tenemos a un testigo ocular de lo acontecido, que es Flavio Josefo, historiador del siglo I, y está citando a Flavio Josefo. Dice, los autores posteriores, es decir, posteriormente se han desarrollado ciertas teorías, hipótesis acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Los autores posteriores han variado en su juicio a la hora de señalar al responsable del desastre. Josefo exculpa claramente a Tito y a sus colaboradores más cercanos. Por el contrario, Sulpicio Severo, Sulpicio Severo
sostuvo que Tito había arrasado voluntariamente el templo, aunque las razones que adujo y que incluyen el odio a los cristianos son dudosamente verosímiles. Hay otro historiador, Sulpicio Severo, que culpa a los cristianos. Sin embargo, el autor nos dice que esto no puede ser creíble. Culpa a los cristianos. Son dudosamente verosímiles. No podemos decir realmente si, si fue culpa de los cristianos debido a de que el asedio fue entre los celotes y el pueblo romano. No habla acerca de los cristianos. Dice, con él coincidieron no obstante Orocio e indirectamente Dion, al menos en cuanto a la responsabilidad de haber decidido la destrucción del templo. Dice, la entrada de las tropas romanas en la ciudad estuvo caracterizada por un uso indiscriminado de la violencia. Aquí vemos esa gran tribulación, esa retribución al pueblo judío en el año 70. No es un término escatológico la gran tribulación. La gran tribulación ocurrió en el año 70 después de Cristo. No es un acontecimiento que sucederá en los últimos días. Vemos cómo a los judíos que lograban escapar eran crucificados del pueblo de Jerusalén, eran mutilados y regresados de nuevo al templo. Y Tito puso, este personaje puso soldados para que nadie se escapara del templo. Y aparte le vamos a añadir lo que es el hambre, porque los mismos judíos se destruyeron los almacenes de alimentos entre sus propios discusiones entre las diferentes ramas o sectas que habían en el judaísmo del segundo templo. Entonces hubo hambre, hubo muerte, hubo eh, crucificaciones, hubo mutilaciones al pueblo judío y cuando entraron arrasaron con la ciudad, quemaron la ciudad y es lógico que probablemente varios judíos murieron quemados. Ese es el fuego purificador que hablan las escrituras, que sería quemado. ¿Qué dice? Mm, la entrada de las tropas romanas en la ciudad estuvo caracterizada por un indiscriminado de violencia en manos de los hombres de Tito. Cayeron ancianos, mujeres, niños y en general toda clase de población civil, mientras las legiones alzaban sus estandartes en el atrio exterior del templo y proclamaban a Tito como emperador. Juan de Giscala y sus seguidores consiguieron escapar hasta la ciudad alta. El día 8 de Hipeo, toda la Jerusalén se encontraba ya bajo el control de los romanos. Los judíos supervivientes fueron ejecutados, enviados a trabajar en las minas o destinados a los combates de gladiadores. Y aquí me recuerda mucho esa profecía escatológica que leemos mucho en Mateo y que Lucas interpreta como lo acontecido en el año 70. Cuando vean reunirse a los soldados alrededor del pueblo de Jerusalén, huyan a los montes y ya no regresen. Estaba advirtiéndolos acerca de este acontecimiento. Y hay algunos autores que comentan que algunos cristianos, cuando vieron estos acontecimientos, se acordaron de la profecía que había mencionado Jesús acerca de estos acontecimientos y muchos salieron de Jerusalén antes de lo acontecido en la destrucción del templo. Dice, el día 8 toda Jerusalén se encontraba ya bajo el control de los romanos. Los judíos supervivientes fueron ejecutados, enviados a trabajar en las minas o destinados a los combates de gladiadores, aunque todavía quedaban por tomar algunos enclaves celotes como el de Masada. Ahí en Masada decidieron suicidarse antes de ser derrotados por el pueblo romano. Roma había deshecho a Judea como nación, siquiera formalmente independiente.
y le había privado de todo valor espiritual y simbólico. Fue un duro golpe para el pueblo de Jerusalén la destrucción de la ciudad y la destrucción del templo. Como nación, no fueron de nuevo una nación hasta ya entrado el siglo XX, cuando regresaron y se conformó lo que es el Estado judío. Entonces vemos que desde el año 70 fueron exiliados, pasaron los años, en el año 300 trataron de reconstruir el templo, pero una leyenda nos narra de que al tratar de reconstruir el templo, fuego que salía debajo de las ruinas impidieron reconstruir el templo de Jerusalén. Entonces, fue un impacto nacional. El pueblo judío ya no volvió a ser un pueblo o una nación, sino ya ha entrado el siglo XX eh, con la organización del Estado judío y aún actualmente hay conflictos en el antiguo Oriente, en el lejano Oriente, sobre el Estado judío. Hay guerras todavía disputándose lo que es la tierra de Jerusalén. Entonces fue un duro golpe esto. Lo privaron de su independencia y le habían privado de todo valor espiritual y simbólico que representaba el templo de Jerusalén. Fue destruido el templo, fue destruido el templo de Jerusalén. Ya no podían hacer los sacrificios y aquí pasan muchos fenómenos sociales. ¿Qué va a pasar con los sacrificios? ¿Cuál era su teología en cuanto a los sacrificios? ¿Cómo es que continuó este pueblo judío después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70? Desaparecieron los saduceos. Algunos saduceos pensaban que el templo iba a ser reconstruido y no siguieron a los fariseos. El grupo fariseo posterior en el concilio de Jacnia establecieron lo que es la comunidad judía farisaica, reunieron lo que son las literaturas que iban a entrar al canon hebreo, porque no existía un canon hebreo hasta el finales del siglo I. Entonces, en la reunión, en el concilio de Jagnia, los fariseos fueron los que tomaron el liderazgo del pueblo destruido, establecieron la estructura de lo que iba a formar lo que es el canon hebreo, y es lo que nos llegó a nosotros los cristianos como herencia. Recordemos de que el protestantismo rechaza el canon alejandrino, al igual que los hebreos rechazaron el canon alejandrino por considerar que esos libros, no solamente porque se escribieron en griego, en Qumran se han encontrado los libros deuterocanónicos escritos en hebreo. Entonces, eso de que los libros deuterocanónicos no entraron al canon porque eran escritos en griego y no estaban en hebreo es una leyenda. Porque en Qumran se encontraron la mayoría de los libros deuterocanónicos escritos en hebreo. Entonces, ¿qué pasó? Eh, este grupo de fariseos que se reunieron en Jacnia consideraban esos escritos como parte de la consecuencia de la destrucción del pueblo de Jerusalén y el templo. Varios apocalipsis fueron rechazados los libros de los macabeos. ¿Por qué? Porque los macabeos eran enemigos de los fariseos, y lógico que si el grupo fariseo iba a conformar un canon hebreo, los libros de los macabeos no iban a entrar al canon hebreo. Entonces rechazan los libros de los macabeos por cuestiones políticas y porque fomentaban el nacionalismo judío que llevó a la destrucción del pueblo de Israel y del templo en el año 70. Entonces ese concilio fue muy importante. Reunieron las tradiciones que ahora actualmente representa el judaísmo moderno, y los saduceos, algunos saduceos no siguieron a este grupo de fariseos, aún se quedaron en algunos lugares en el exilio, pensando que se volvería a reconstruir el templo y se volverían
a realizar lo que son los sacrificios del templo. Pero como esto nunca sucedió, los saduceos perdieron lo que es la fuerza del liderazgo de, del pueblo de Jerusalén, y los fariseos que quedaron le echaban la culpa a la secta sacerdotal de que no llevaron realmente ese espíritu de liderazgo del pueblo judío, y que también fue causa de la destrucción del templo. Entonces aquí vemos cómo la potencia de los fariseos era tan fuerte en ese momento, que el poder del liderazgo judío de los saduceos disminuyó y desapareció posteriormente. Y lo único que nos llegó actualmente, o los que están presentes en el judaísmo actual, es de ese concilio en Jagnia, donde sentó las bases del judaísmo como lo conocemos actualmente. Y algo interesante es de que no tenemos ni un registro de los saduceos. No tenemos nada acerca de la teología de los saduceos que nos hable de mano, puño y letra de los saduceos. Es como si hubieran desaparecido de la historia, y vemos qué tan fuerte era este poder de los fariseos, que ellos no reunieron nada que tenía que ver con sus enemigos saduceos, que no siguieron al concilio de Jagnia. Entonces vemos cómo este grupo fue muy exclusivo, y si no seguías con su mismo pensamiento, excluía al judaísmo. Y entonces vemos de que en el judaísmo del segundo templo habían varias sectas judías. Estaban los saduceos, estaban los celotes, estaban los fariseos, estaban los esenios. Sin embargo, el grupo que sobrevivió fue muy exclusivo, y solamente aceptó a aquellos que aceptaban las ideas farisaicas. Los saduceos desaparecen de la historia, no tenemos nada escrito por ellos de mano y letra. Vemos cómo estos grupos que se reunieron en Jagnia reunieron tradiciones y elaboraron el canon hebreo, y establecieron lo que es la Torá oral también, y la Torá escrita, pero no reunió nada acerca de los saduceos. Es decir, los excluyeron de toda esa tradición. Y lo que nos llegó actualmente es esa tradición judía farisaica, establecida en el concilio de Jagnia, me parece que fue en el siglo 90, 100, después del 70 también hay referencias. Fueron como dos concilios de Jagnia, me parece. Entonces, vemos cómo estos grupos desecharon a estos judíos. Y los esenios también era una secta que desapareció de la historia. Fue destruido igual por el Imperio Romano. Qumran cayó, Masada cayó, y no tenemos, bueno, tenemos registros de, de esta secta judía, los esenios, que probablemente sean los escritos que tenemos encontrados en Qumran, pero de ahí solamente sobrevivió el judaísmo farisaico, y por lógica el judio-cristianismo también sobrevivió una parte de ellos. No sabemos exactamente, eh, yo en lo personal, yo no sabía que habían sobrevivido los judio-cristianos. Al leer esta literatura, vemos de que sí sobrevivieron, pero que también perdieron autoridad y poder en el cristianismo, los judio-cristianos. Recordemos que hay un conflicto muy fuerte entre los judio-cristianos y los cristianos gentiles. Los cristianos gentiles tenían otra teología, y los judio-cristianos tenían otra teología. Y la representación del cristianismo gentil, el cristianismo paulino, en ese momento de la historia era la mayoría, y los sobrevivientes judio-cristianos tuvieron que adaptarse a las condiciones del judaísmo gentil. ¿Qué pasó con los judio-cristianos? Vamos a leer que sobrevivieron los fariseos, algunos saduceos también sobrevivieron, pero no decidieron seguir al grupo farisaico que se reunió en el concilio de Jagnia. Esperaron, teniendo la idea de que probablemente se iba a reconstruir el templo, cosa que no pasó. Desaparecieron de la historia, los esenios desaparecen de la historia, los celotes desaparecen de la historia,
Entonces el único grupo que quedó fueron los judio-cristianos, el cristianismo gentil y los fariseos. Los judio-cristianos fueron absorbidos probablemente por el cristianismo gentil. Vemos qué pasó con los judio-cristianos. Vamos a leer otra parte acá. Dice, los datos que disponemos en relación con la comunidad judio-cristiana de Jerusalén durante este periodo que va desde la muerte de Jacobo en el 62 después de Cristo hasta la destrucción de Jerusalén y la toma del templo en el año 70 son muy fragmentarios, aunque de notable interés. Sabemos que como sucesor de Jacobo, la comunidad judio-cristiana de Jerusalén optó por elegir a otro miembro de la familia de Jesús. Interesante. Después de la muerte de Santiago, el hermano carnal de Jesús, cuando es asesinado por el sacerdote del templo, la comunidad judio-cristiana escoge a un miembro de la familia de Jesús, otro familiar de Jesús, Simeón o Simón, el hijo de Cleofas, muy posiblemente un tío de Jesús. La noticia nos ha sido transmitida por Eusebio, que a su vez se inspira seguramente en Egésipo. Entonces, después de la muerte del hermano de Jesús, tenemos a otro familiar como líder de la iglesia judio-cristiana. Y este es algo interesante y es una cuestión eh, para debatir. ¿Por qué un familiar de Jesús era el líder de la iglesia después de su muerte? Era parte de la tradición judía de que un familiar de algún movimiento, de un líder de algún movimiento religioso o militar, fuera escogido como el que siguiera esa tradición que levantó el primer movimiento. Tenemos la historia de los macabeos, que no se encuentra en el libro protestante, la Biblia protestante, y es muy interesante ver cómo los macabeos que al final establecieron el imperio asmoneo, la sucesión de los líderes fue entre hermanos. Primero fue el padre, después uno de los hermanos macabeos, y de ahí se trasladó después de cada una de las muertes de estos hermanos macabeos, uno de sus hermanos, hasta que se realizó o se implantó el imperio asmoneo, en el cual los líderes indiscutibles eran los hermanos de los hermanos de los hermanos, la descendencia de esa dinastía llegaron a dominar lo que es el judaísmo. Y vemos como aquí en el grupo cristiano, el fundador o probable fundador de ese movimiento era Jesús, eh, Jesús histórico. Y más adelante siguió con esa tradición judía de que uno de sus hermanos siguiera el liderazgo. En ese caso, después de Jesús, el líder indiscutible de la iglesia judio-cristiana no era Pedro, no era Pedro, era, era Jacobo, el hermano de Jesús. Algunas tradiciones hacen referencia de que Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, eran casi idéntico a Jesús y por tal motivo el hecho de tener a Santiago en el liderazgo del judio-cristianismo alentaba la esperanza de los cristianos porque al ver a Santiago veían a Jesús, pero esta es una tradición, no podemos tener seguridad de que sea realmente algo verídico, sino una tradición que nos ha llegado de que probablemente sean igualitos y probablemente sean gemelos. Algunas pinturas de la Edad Media retrataban a Jesús como el gemelo de Jesús. También en el Nuevo Testamento tenemos una referencia a un tal Dínimo. ¿Quién es Dínimo? Dínimo significa gemelo, pero gemelo de quién? Gemelo de Jesús. Lo dejamos hasta ahí, no nos metamos en controversias. Entonces vemos cómo el liderazgo judío-cristiano optó por tener a un familiar de Jesús, alguien de la familia de Jesús. Y algo interesante acá es de que el cristianismo o judío-cristianismo perdió después de la destrucción del templo y de Jerusalén, perdió su autoridad.
porque lo que era importante no era tanto Jerusalén o el templo o la iglesia judio-cristiana. Lo que era importante para esa comunidad es de que se encontraba en esa comunidad lo que eran los testigos oculares de los acontecimientos de la vida y obra de Jesús. Santiago, el hermano de Jesús, no era tan importante en cuanto a persona, sino por lo que representaba, que era el hermano de Jesús, un testimonio vivo de Jesús. Por eso era importante Santiago. Y de la misma manera pusieron a un familiar posterior. Dice, con todo el hecho más importante de este periodo en relación con los judio-cristianos de Jerusalén fue, sin lugar a duda, el que pudieran sobrevivir como colectivo en virtud de su ida hacia Pella, en la Decápolis. Entonces ellos huyeron a Pella. Vamos a ver un mapa. Busqué un mapa por acá. Vamos a ver un mapa. ¿Dónde huyeron ellos? Aquí tenemos un mapa. Aquí tenemos Jerusalén y se escaparon hasta a este lugar que anteriormente se llamaba Pella, sin embargo actualmente se llama Ras al-Hin al-Jordán. Entonces, los judio-cristianos, los sobrevivientes de la destrucción del pueblo de Jerusalén, radicaron en este lugar. Entonces, aquí vemos cómo algunos grupos minoritarios judio-cristianos escaparon de la destrucción del templo de Jerusalén. Sin embargo, perdieron la autoridad de la iglesia. Ya eran minoría, ya no eran mayoría. Las iglesias emergentes que tenían una autoridad eran las que había sido establecidas por Pablo. La iglesia de Antioquía, la iglesia de Roma y la iglesia de Alejandría eran iglesias, comunidades cristianas emergentes que sobresalieron después de la destrucción del templo de Jerusalén y de la comunidad cristiana de Jerusalén. Los judio-cristianos se establecieron a un día de camino de Jerusalén y quedaron establecidos entre gentiles. Entonces, los judio-cristianos sí sobrevivieron. Sin embargo, la historia nos marca que posteriormente ellos desaparecen de la historia. En- por lógica, eran minoría y las minorías al pasar el tiempo desaparecen. Al mismo tiempo que desaparecieron los saduceos, los celotes, por lógica, murieron en esa batalla contra Roma. Los esenios de la misma manera desaparecen de la historia y solamente queda el cristianismo gentil en las iglesias importantes de esa época, que es que es la iglesia de Alejandría, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Roma. Y sobreviven lo que es los fariseos, debido a que ellos se conformaron después de la destrucción del templo. Su concilio de Hagnian excluyeron a todos los que no pensaban igual a ellos, en este caso algunos saduceos que igual no estuvieron de acuerdo con los fariseos, y con el tiempo, como eran minoría, desaparecieron de la historia y no tenemos rastros de ninguna literatura escrita a mano y puño de los saduceos. Solamente tenemos tradiciones que nos han llegado del Nuevo Testamento y los fariseos tienen pocas referencias a este grupo de saduceos. Sin embargo, tienen referencias, ¿cómo podemos decir? Eh, Referencias malas en cuanto a este movimiento de saduceos, dándoles cierta responsabilidad a ellos por lo ocurrido en el año 70. Vamos a leer un poquito más de este libro. Dice, resulta indiscutible que Jerusalén no recuperó la autoridad que tenía entre los cristianos tras la guerra del 66 al 73.
Negar este hecho equivale a enfrentarse a un testimonio unánime de las fuentes. Perdieron la autoridad. Dice, la guerra con Roma no solo tuvo como consecuencia el exilio para los judio-cristianos de Jerusalén que huyeron a Pella, otros núcleos judio-cristianos afincados en la tierra de Israel parecen haber optado por esta salida. Aparte de las consideraciones de seguridad personal, hay que ver en ello un intento por parte de sus miembros de no encontrarse involucrados en un conflicto armado contrario a sus principios morales. Recordemos de que el cristianismo, por las enseñanzas de Jesús, no debería de entrar en conflictos militares, conflictos armados, y por lo tanto ellos huyeron para no ser parte de este conflicto. El judio-cristianismo estaba poseído de una vena pacifista incompatible con la guerra y seguramente prefirió la emigración y exilio a la idea de luchar y matar. Continuamos con nuestra lectura y dice, tal conducta sería seguida décadas después durante la guerra contra Adriano y fue la misma que llevó a muchos cristianos gentiles en los siglos posteriores a preferir el martirio antes que servir en el ejército. Se trataba de una clara manifestación de una negativa a toda forma de violencia, que resultó con natural al cristianismo durante sus 3 primeros siglos, y que tendría paralelos en movimientos posteriores como por ejemplo los valdeses, los hermanos checos, que tanto influyeron en la valoración positiva del cristianismo que tuvo el erudito judío David Flusser. Los menonitas, estos últimos emigraron desde Alemania a Rusia durante el siglo XVIII, también para evitar el servir en el ejército o a los cuáqueros. Entonces, esta conducta del judio-cristianismo hizo de que se trasladaran hasta este lugar, Pella, en Decápolis, huyendo de esa problemática que no le correspondía a ellos acerca de los conflictos entre los celotes y el imperio romano. Y seguimos con nuestra lectura. Dice, uno de los lugares de destino de los judio-cristianos fue indiscutiblemente Asia Menor, donde se establecieron algunos de los más brillantes supervivientes del movimiento. La mayoría de ellos parecen haber sido helenistas, judíos helenistas. Tal sería el caso de Felipe y sus hijas, cuyas tumbas presumiblemente se hallarían en Hierápolis de Frigia. Si este Felipe es el mencionado en Hechos 21:8, podría ser indicio de que también los judio-cristianos de Cesarea habían emigrado a Asia Menor. La posibilidad nos antoja real porque Cesarea no debió ser un lugar agradable para los judio-cristianos en el periodo posterior al estallido de la guerra en el 66 después de Cristo. Con toda la diáspora hacia Asia no se limitó a los helenistas. Entre los judio-cristianos de Palestina que no pueden clasificarse bajo esta etiqueta y que se dirigieron a Asia Menor buscando refugio, se encontraban también el autor del Apocalipsis. ¿Quién fue el autor del Apocalipsis? No sabemos realmente si fue el apóstol Juan o fue el presbítero Juan. Este llamado Juan, el discípulo del Señor, cuya tumba sería venerada en Efeso, parece haberse sentido contrariado por la manera en que las iglesias gentiles de Asia Menor interpretaban una manera laxa el cristianismo, pasando incluso por alto las disposiciones contenidas en el decreto jacobeo del Concilio de Jerusalén. Reducido al exilio, a la huida, a la dispersión, el judio-cristianismo, al igual que el tronco judío del que procedía, hubiera dado la impresión de estar abocado a un final rápido bajo el dominio gentil. No sería así. Sus mayores problemas surgieron precisamente del judaísmo posterior a la destrucción del Templo de Jerusalén y de sus propias filas. Pero ese es un tema que abordaremos en el próximo capítulo. Entonces, el judio-cristianismo sobrevivió después de la destrucción del Templo de Jerusalén.
se encontraban en el exilio y podemos encontrar referencias en el Apocalipsis acerca de los judio-cristianos, acerca de cómo dice de que eh, el Señor llevó a sus hijos al desierto o algo por el estilo, no me acuerdo bien la cita. Entonces vemos cómo fueron reducidos al exilio y nos muestra el libro de que probablemente pensemos de que haya sido su desaparición debido al, al cristianismo gentil, pero nos habla de que hubieron problemas que surgían precisamente con el judaísmo posterior. Y esto es algo interesante cómo el poder de los fariseos posteriormente en el concilio de Jacnia eh, solamente aceptaba a aquellos que profesaban su misma ideología y aquellas otras sectas, y hubieron varias sectas judías antes en la época del Segundo Templo, cómo todas estas desaparecieron y probablemente lo que nos narra el libro de que una de las causas de la desaparición de estos judio-cristianos puede ser debido al judaísmo posterior, porque eliminó a todas aquellas que no creían en su ideología, como los saduceos. No tenemos ni una referencia escritural post literatura canónica acerca de los saduceos. También los celotes, los esenios, el judio-cristianismo probablemente fueron rechazados por estos fariseos que quedaron y organizaron lo que es el judaísmo posterior a la destrucción del templo de Jerusalén. Y rápidamente solamente quería referir eh, en los evangelios, en el evangelio de Juan, cuando hace la referencia donde Jesús se manifiesta y empieza a exponer todos los pecados de los fariseos, no se estaba dirigiendo al fariseísmo del año 30, se estaba dirigiendo al fariseísmo del siglo I, del año posterior al año 70. Tenemos casi 2 o 3 capítulos que hablan acerca de Jesús, hablando acerca de los fariseos, llamándoles víboras, llamándoles hipócritas, y vemos esa intensa réplica acerca de Jesús, que realmente Jesús no estaba haciendo esa referencia, sino lo que estaba representando el autor era la referencia al judaísmo del post año 70 después de Cristo. Recordemos que el Evangelio de Juan se escribió probablemente en el año 100, en el año 110, eh, y está haciendo referencia a los problemas que están surgiendo con los fariseos en el año 100, no en el año 30. Entonces aquí vemos una crítica fuerte en palabras de Jesús, que no dijo Jesús, pero que responde a una problemática que estaba ocurriendo en el año 100 con el grupo de los fariseos y el cristianismo gentil y el judio-cristianismo. Como nos explica el libro, probablemente la desaparición del judio-cristianismo se debió al fariseísmo posterior a la reunión de Jacnia. Y vemos cómo los fariseos no aceptaban a otro grupo que no tenía esa ideología. Y recordemos de que los judio-cristianos eran más parecidos o se asemejaban a los fariseos y se asemejaba al judaísmo de la época de Jesús. Los judio-cristianos seguían la ley de Moisés, seguían las tradiciones de Moisés. Jacobo seguía estrictamente la Torá. Y Jacobo, el hermano de Jesús, Santiago, era un ejemplo para los judíos fuera del judio-cristianismo. Y entonces vemos cómo el judio-cristianismo en sí parecía ser un judaísmo, independientemente de que si creía que Jesús era el Mesías, seguían las tradiciones y la Torá. Pero después de la destrucción del templo de Jerusalén y después de ese concilio, en el concilio de Jacnia, los fariseos rechazaron a todos aquellos que no tenían su misma línea de pensamiento. Fueron al exilio, fueron a Pella, tenemos ahí el mapa, y ahí estuvieron en el exilio estos grupos. Probablemente quisieron ingresar a las filas del fariseísmo
post destrucción del segundo templo, pero tenían solamente dos opciones: deja de creer en el Mesías Jesús y entras al grupo del judaísmo, porque el judaísmo, después del templo de Jerusalén que fue destruido, solamente aceptaba a aquellos que tenían su misma ideología. Entonces, el judio-cristianismo probablemente poco a poco fueron dejando las filas de la creencia en el Mesías a algunos, y algunos decidieron quedar en el exilio, y al final de cuentas los judio-cristianos desaparecen de la historia. Fue interesante esta lectura. En esa época se desarrollaron varias literaturas. No tenemos mucha literatura en cuanto a lo que sucedió en el año 70, solamente tenemos el testimonio de Flavio Josefo. Sin embargo, tenemos un testimonio importante o interesante acerca de un apocalipsis. No tenemos muchas referencias en cuanto a la destrucción del templo de Jerusalén, solamente lo tenemos en los registros del historiador Flavio Josefo, que fue uno de las fuentes oculares que nos narran lo que aconteció en esa gran tribulación y retribución, castigo de Dios sobre los judíos, interpretado por el evangelista Lucas. Y la pregunta es, ¿pudo haber surgido alguna literatura que nos narrara y explicara el acontecimiento de la destrucción del templo de Jerusalén y Jerusalén en el año 70? Recordemos de que la destrucción del templo no es un acontecimiento que sucedió por primera vez en el año 70, también sucedió en el siglo V antes de Cristo, y hubieron profetas que redactaron lo acontecido. Tenemos el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, y tenemos lamentaciones de Jeremías. Entonces, una idea que muchas veces tenemos es de que no surgió literatura eh, inspirada. Bueno, la inspiración es un término que se ha dado posteriormente. Yo no creo en la inspiración ni la errancia de las escrituras. Lo que tenemos son testimonios de redactores que escribieron para las próximas generaciones desde un pensamiento teológico. Entonces, eso de inspiración ha hecho de que muchos libros no entraran al canon hebreo y al canon cristiano. Sin embargo, surgieron mucha literatura en ciertos periodos que muchas veces le atribuimos de que no existió esa inspiración divina. Tenemos la falacia del periodo intertestamentario, en el que nos narran de que no hubo una inspiración divina y por lo tanto no hay libros inspirados en esa época, pero tenemos demasiada literatura en el periodo intertestamentario. Tenemos el canon alejandrino que se desarrolló en Egipto, en el cual también se tradujo la Septuaginta. Y la Septuaginta se tradujo con inspiración o sin inspiración. Leemos de que Pablo decía de que toda escritura era inspirada por Dios o es inspirada por Dios. Pero, ¿qué escritura se refería a Pablo? En ese momento no existía el Nuevo Testamento. Lo único que existía era la Septuaginta que manejaban los primeros cristianos. Y la Septuaginta contenía el canon alejandrino, que contenía los libros deuterocanónicos, y habían otros libros que circulaban en la comunidad judía que eran considerados como palabra de Dios, como cuáles: el libro de Enoch. Del libro de Enoch sale la idea que después los evangelistas utilizan como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un personaje escatológico de los últimos días que le atribuyen a Jesús en los evangelios. Leemos mucho en Mateo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Si alguno se pregunta qué es el Hijo del Hombre, no va a encontrar ninguna referencia del Hijo del Hombre solamente en el libro de Daniel. Pero Daniel, siendo del siglo II antes de Cristo,
fue inspirado en la literatura intertestamentaria y entre ellos el libro de Enoch. El libro de Enoch nos aclarece el término hijo de hombre. En el periodo intertestamentario surge la apocalíptica y esto es lo que los evangelistas tomaron para redactar lo que es la apocalíptica cristiana. Sin embargo, esta apocalíptica no entró al canon hebreo. Ya vimos de que después de la destrucción del templo de Jerusalén hubieron dificultades en cuanto a seleccionar cuáles libros entrarían al canon hebreo. El concepto de resurrección es un concepto de la literatura apocalíptica. Al final de los tiempos, Dios resucitará a los muertos, a los justos que murieron en las persecuciones y en las tribulaciones que vivieron en su época. Era parte de la literatura apocalíptica y esa literatura surge en el periodo intertestamentario. El concepto de morir a favor de otra persona o a favor de la humanidad, la llamada expiación, surge en el periodo intertestamentario y lo podemos encontrar en los libros de los macabeos, que morían a favor de la comunidad judía o de otras personas. Y ese concepto es trasladado en los evangelios dándoles un sentido teológico al término expiación o muerte a favor de otras personas. Pero ese concepto surge en el periodo intertestamentario. Entonces es una falacia doctrinal decir de que cierta época de la historia no hay inspiración divina, cuando tenemos muchos documentos que surgieron en la época intertestamentaria y que de la misma forma estos fueron influenciados para la teología cristiana en el siglo I. Después de la destrucción del templo de Jerusalén, toda esta literatura fue deshecho. Los hebreos, los judíos, para conformar su canon hebreo, rechazaron todas estas literaturas del periodo intertestamentario y posteriormente dio a la leyenda de que en el periodo intertestamentario no hubo inspiración divina, pero hubieron demasiados escritos, demasiada literatura que puede ser considerada al nivel de los libros canónicos que tenemos. Y en muchas ocasiones estos libros del periodo intertestamentario utilizan los evangelistas esa teología de ese periodo para elaborar conceptos cristianos posteriores, como la expiación, la resurrección, la muerte a favor de otras personas. El bautismo es un concepto intertestamentario que surge en las comunidades de Qumran con los esenios. Entonces, eso de decir de que una literatura es inspirada o que Dios inspira en ciertos lugares y en cierta época y en y en otras épocas tampoco son inspiradas, eso ya sería una falacia dogmática para justificar de que nosotros los protestantes no utilizamos los libros deuterocanónicos. La Iglesia Católica Romana y Apostólica utiliza los libros deuterocanónicos porque éstas formaban parte del canon alejandrino y era el canon que utilizaban los primeros cristianos. Nosotros no vamos a poder comprender realmente el mensaje del Nuevo Testamento si nosotros no estudiamos o no conocemos los libros del periodo intertestamentario o deuterocanónicos y entre ellos algunos otros libros que no entraron ni en el canon hebreo, palestino o canon alejandrino, sino que se consideraban pseudoepígrafes, como el pseudoepígrafe de No. Tenemos el cuarto de Edras y varias literatura que surgió en el periodo intertestamentario. Entonces, en esta época de gran confusión de la destrucción del pueblo de Jerusalén, hubieron personas que redactaron, trataron de darle una respuesta a los acontecimientos ocurridos en el año 70. Sin embargo, no llegaron a ser parte del canon que tenemos actualmente, pero llegaron a ser testimonios de la literatura de esa época. Quiero mostrarles una literatura de esa época. Tenemos el Apocalipsis siriaco de Baruch,
pero es un pseudoepígrafe en el que da respuesta a los acontecimientos ocurridos en el año 70. Sin embargo, es un pseudoepígrafe, es decir, ocupan el nombre de otra persona para darle autoridad al escrito. No fue escrito por el profeta Baruch y tampoco fue escrito en la época del siglo V de la primera destrucción del templo de Jerusalén, sino que está narrando y dándole una respuesta teológica a los acontecimientos ocurridos en el año 70. Vamos a leer, dice, el año 25 de Jeconías, rey de Judá, la palabra del Señor vino a Baruch, hijo de Nerías. Aquí el redactor le está dando un sentido a que esta narrativa fue escrita en el siglo V después de la destrucción del primer templo. Sin embargo, es un pseudoepígrafe que fue escrito posterior a los eventos ocurridos en el año 70. Dice, en el año 70 después de Cristo, el segundo templo fue destruido a manos del ejército romano. Tal acontecimiento generó un gran impacto entre los judíos. Toda su vida social y religiosa había sufrido un colapso y no entendían cómo Dios había permitido esta desgracia. En este contexto y tratando de responder al por qué los justos sufren mientras los pecadores triunfan, se escribe este libro, Apocalipsis Siriaco de Baruch. Entonces, este escrito que no entró al canon del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento, nos narran una respuesta de los acontecimientos ocurridos en el año 70. Posteriormente pueden buscar esta literatura en internet, lo pueden descargar y pueden saber realmente qué es lo que nos narra. Este pseudoepígrafo, perteneciente a la apocalíptica judía, fue escrito probablemente en hebreo o arameo, y aquí está la falacia doctrinal de que no entraron porque estaban escritos en griego. Y aquí vemos de que probablemente fue escrito en hebreo o arameo, con un paso intermedio en griego, y conservado en la actualidad en dos versiones, una griega llamada Apocalipsis griego de Baruch y otra siria que lleva por nombre Apocalipsis siriaco. El Apocalipsis siriaco de Baruch está incluido en algunas versiones de la Peshita y es parte de la Biblia en la tradición ortodoxa siria. Entonces entró al canon. Esta literatura entró al canon de otra tradición del cristianismo. La cuestión del canon es una cuestión que surge posteriormente eh, al desarrollo. Por ejemplo, cuando los judíos trataron de establecer sus comunidades cristianas en el año después de la destrucción del templo en el año 70, en el concilio de Jalcdia se reunieron y establecieron el canon hebreo en el año 70-80. Entonces, antes de esa época no existía el concepto de canon. Habían diferentes familias textuales de la Biblia hebrea y un fenómeno que ocurrió en el periodo del segundo templo es que habían diferentes versiones eh, de la Torá o de la Biblia hebrea y no había como una medida o un canon para establecer cuál es la literatura hebrea que deben de seguir todos los judíos. Eso ya es en el siglo 100, en el concilio de Jalcdia, donde se establece qué libros y qué familia textual era eh, el canon que los judíos iban a seguir. Y el canon cristiano, todavía hay dudas hasta el siglo V, siglo 7, muy tardíamente, se establece un canon, aunque ya para el siglo III ya habían una lista de los libros que consideraban canónicos del Nuevo Testamento, pero fue hasta posteriormente que se le dio una supuesta canonización a los textos. Sin embargo, la cuestión de canon ya es cuestión dogmática. Hay ciertos grupos religiosos, tradiciones que manejan diferentes canon. El catolicismo maneja el canon alejandrino. Los protestantes utilizan el canon hebreo. Eh, los etíopes utilizan un canon diferente a lo que nosotros ocupamos y los católicos. Entre ellos aceptan el libro de Enoch. Pero aquí vemos de que en la tradición ortodoxa siria sí entró al canon el Apocalipsis sírico de Baruch. Dice.
Este libro posee 87 secciones, donde los primeros 77 capítulos son material apocalíptico relatado como un diálogo entre Baruch y Dios, intercalado con ayunos y visiones. Al resto del libro 78-87 se le denomina la carta de Baruch, la cual habla de la recompensa futura luego del sufrimiento. Y todo esto surge para darle una respuesta a la destrucción del templo del año 70. Fecha y autor. Segunda de Baruch es un libro pseudoepígrafo atribuido a Baruch, escrito en el año 70 y 100 después de Cristo, por un autor desconocido, fariseo, con un conocimiento del lenguaje apocalíptico y las enseñanzas rabínicas. Vemos hasta dónde influyó el pensamiento farisaico, que es el único movimiento que sobrevivió después de la destrucción del templo la destrucción del segundo templo. Nos dice que el autor probablemente haya sido un fariseo, porque contiene enseñanzas rabínicas. Los fariseos creían en una resurrección, creían en una inmortalidad del alma, creían en un estado de reconstrucción, nuevos cielos, nueva tierra. Los fariseos se parecían mucho a la ideología o teología cristiana, y entonces de esta manera podemos ver que el libro de Baruch probablemente sea escrito por un fariseo porque contiene ideas rabínicas. Dice, el autor original le atribuye el libro Baruch, discípulo y secretario del profeta Jeremías, quien había recibido la palabra del Señor cerca del 570. Sin embargo, el contexto de la destrucción del templo de Jerusalén a manos de los babilónicos. Motivos. ¿Cuáles fueron los motivos para redactar esto? Dice, ¿hasta cuándo durará el tiempo de los que pasan por el mundo, mancillándolo con tanta impiedad? Esa era la idea que tenían estos sobrevivientes de la segunda destrucción del templo en el año 70. ¿Cómo es posible de que Dios haya entregado a manos gentiles el templo de Jerusalén y el pueblo de Jerusalén haya sido quemado y arrasado por estos pueblos que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios? Recordemos que en el pensamiento de los judíos, ellos creían en una elección divina, habían sido elegidos no por obras, sino habían sido elegidos como pueblo de Dios. Dice, aunque el libro pretende relatar la destrucción del primer templo, se debe interpretar a la luz de la destrucción del segundo templo del año 70. Este es algo interesante. Esta literatura surge como respuesta a los acontecimientos posteriores al año 70. Y aquí quisiera hacer un énfasis. Probablemente si el libro hubiera, hubiera sido escrito tal vez atribuyéndole a algún discípulo de Jesús, como el libro de Mateo o el Apocalipsis de Juan, probablemente haya entrado al canon del Nuevo Testamento. Entonces dice, aunque el libro pretende relatar la destrucción del primer templo, se debe interpretar a la luz de la destrucción del segundo templo en el año 70. El autor original pretende dar consuelo y esperanza escatológica frente al dolor y sufrimiento que ha vivido su pueblo a mano de los romanos. Entonces es interesante ver esta literatura e interpretarla con los acontecimientos del segundo templo para saber cuál era el pensamiento de estas personas acerca de este evento que transformó al judaísmo y al cristianismo. Tema central. Esta ciudad será entregada por un tiempo y el pueblo será perseguido un tiempo, pero el mundo no será relegado al olvido. Entonces aquí está dándoles de respuesta, está dando una respuesta a esta revelación de lo acontecido en la destrucción del templo. ¿Por qué los judíos sufren mientras sus enemigos triunfan? La respuesta del autor es que más allá del dolor momentáneo, el juicio final está en manos de Dios, quien recompensará a los justos y castigará al limpio. Y de ahí surge esta literatura apocalíptica. Si pueden, busquen esta literatura, si quieren saber un poco más acerca del pensamiento judío, acerca
de los acontecimientos ocurridos en el año 70 en la destrucción del segundo templo, el Apocalipsis siríaco de Baruch nos relata las condiciones o el pensamiento de los judíos que sobrevivieron a ese acontecimiento que cambió la historia del cristianismo y la historia del judaísmo. Recordemos de que un punto de partida para la historia fue la destrucción del templo de Jerusalén. Solamente sobrevivieron dos grupos, el judio-cristianismo, el, el cristianismo gentil y el judaísmo rabínico. Entonces, esto fue nuestra lectura acerca del libro de los primeros cristianos de César Vidal. No seamos ortodoxos en cuanto a la lectura. Hay muchos que critican a César Vidal por ser un personaje controvertido, pero algo que muchos no saben es de que a Ariel Valdés, me parece que se llama Ariel, el doctor Ariel, que es un gran académico y que en muchas páginas de ciencias bíblicas lo entrevistan y aún está dando cátedras en algunas de estas academias de ciencias bíblicas. El doctor Ariel cita a César Vidal y no tiene problema al decir de que César Vidal no es confiable. Algo interesante de este libro es que tiene múltiples notas, no se alcanza a ver, tiene múltiples notas en el aparato crítico, a veces es hasta casi la mitad de una hoja, donde nos está informando de dónde está sacando las fuentes de lo que está diciendo. Entonces esto es importante para saber de que lo que está citando este autor es confiable. No nos vayamos a ser demasiados críticos, lean y después critiquen al autor. Es cierto, la vida de ciertos autores son controvertidos, pero no hay que juzgar un libro por la vida de estos autores que sean controvertidos, sino leerlo y después hacer un justo juicio. A lo largo de lo que hemos leído este libro de César Vidal, a pesar de que algunos cuestionan acerca de lo que escribe y que parece ser de que César Vidal es un poco ortodoxo, tiene muchas críticas, pero sustentadas con citas de otros libros, de otros académicos, que un ortodoxo no, no estaría dispuesto a reconocer. Por ejemplo, hay una parte donde habla acerca de que el capítulo de Hechos 15 es falso. Alguien ortodoxo no se atrevería a decir de que el capítulo 15 de Hechos es falso. Es algo que hiere mucho a la ortodoxia. Pero él cuestiona Hechos 15, cuestiona ese pasaje y nos marca en el aparato crítico muchísimas fuentes que dan una justa validez a lo que está afirmando en su libro acerca de los primeros cristianos. Entonces, no seamos muy ortodoxos a la manera de criticar a un autor. Es cierto, es controvertido este autor y muchos no le caen bien a muchas personas, solamente escuchan César Vidal y no quieren saber nada del libro. Entonces, no juzguemos a un libro por su autor. Y a la inversa, cuando escuchan Antonio Piñero, como si fuera el mayor experto y eminente en cristianismo antiguo. Yo tengo mucho respeto al, al autor Antonio Piñero. Tengo uno de sus libros, he leído varios libros de él, Cristianismos Derrotados, sobre el Jesús histórico, su nuevo comentario, el comentario del Nuevo Testamento de forma crítica que escribió, también lo he consultado. Pero existen otros autores, no nos quedemos solamente con un autor y no nos quedemos con la idea que digan, es que lo dijo Piñero y porque lo dijo Piñero es la máxima autoridad del cristianismo antiguo. No, existen muchos otros autores del cristianismo primitivo. Entonces, no nos juzguemos
un libro por un autor, por la vida controvertida de algún autor, sino leamos el libro y después juzguemos con justo juicio. Entonces nos vemos en la próxima. Me dio mucho gusto estar con ustedes y espero que hayamos aprendido un poco acerca de la destrucción del templo del segundo templo en el año 70, que Lucas profetizó acerca de esta destrucción. De hecho, no Lucas, en el Evangelio de Marcos ya está la profecía atribuida a Jesús sobre la destrucción del segundo templo, que muchos lo han tomado como una profecía escatológica, pero Lucas lo explica posterior a los eventos de que a lo que se refería la profecía de Jesús acerca de esa gran tribulación era solamente la retribución de los acontecimientos que desencadenaron la segunda destrucción del segundo templo en el año 70 y no tiene nada que ver con eh, términos escatológicos, sino que Lucas lo explica de esa manera. Entonces nos vemos en una próxima transmisión. Hasta luego y saludos a todos.